el gobierno de Gustavo Petro tiene muchas reformas a la vista y para ello necesita justamente el apoyo del Congreso. Una de las más significativas puede ser la reforma, o más bien el proyecto de ley con el que pretende negociar con grupos armados de todo el país y crear lo que él ha denominado como la paz total. ¿Usted cree que ante la polarización que vive Colombia actualmente, esta paz total es posible? Yo no soy experto en seguridad, pero es un tema complicado y además porque es un tema que no estaba previsto en la agenda del gobierno, curiosamente, ¿no? No se habló tanto de paz en la campaña, se habló de muchas reformas, no tanto del tema de paz, y yo creo que eso se explica por el hecho de que no teníamos conciencia quizás de la fuerza que habían tomado ciertos grupos armados, en particular el Clan del Golfo, que lo descubrimos un poco en la campaña a través del paro armado, y descubrimos un poco la urgencia finalmente de tratar este tema, ¿no? Cuando Gustavo Petro hablaba de paz durante la campaña, hablaba sobre todo de aplicar y de implementar los acuerdos de paz con las FARC, ¿no? Y todos los aspectos que no habían sido implementados en el gobierno de Iván Duque. Ahora pues está en la necesidad de abrir otros fuentes y ahí pues en esos esfuerzos digamos que hay una ventana de oportunidad para hacerlo porque es un nuevo gobierno que de cierto modo genera un escenario nuevo que efectivamente permite que ciertos grupos sientan que hay una oportunidad de negociar, entonces puede funcionar en ese sentido, pero el peligro acá es un poco la improvisación, ¿no? Porque el gobierno yo creo que no tenía en mente atender este frente tan rápidamente. Y acá pues hay muchas iniciativas, muchas declaraciones que escuchamos en este primer mes que se va a tener que aterrizar en una metodología de negociación, en unos plazos, un cronograma, y eso pues no va a ser sencillo. Yo creo que el gobierno tiene que inventarse todavía un método que no tiene todavía muy claro. Una de las mayores críticas que ha hecho justamente la oposición respecto a este proyecto de paz total es que el presidente Gustavo Petro prácticamente ofreció todo, todas sus cartas, por decirlo así, para lograr acercamientos con estos grupos. Tenemos, por ejemplo, la cancelación de las órdenes de extradición, cancelación de órdenes de captura, cancelación de bombardeos, que digamos que también es un debate que se puede ampliar mucho. Pero ¿usted no cree que de pronto Gustavo Petro también se quedó sin cartas con las cuales poder negociar con esos grupos? Sí, efectivamente, si comparamos esto con lo que pasó con las FARC, digamos que el proceso con la FARC fue largo, dilatado, muy pensado, con muchas etapas, y fue parte de su éxito seguramente. Y este proceso, pues sí, parece un poco improvisado y precipitado quizás efectivamente, ¿no? Entonces esas críticas son válidas. Al mismo tiempo, las negociaciones también son quizás un poco más acotadas y un poco más sencillas que las negociaciones que había que hacer con las FARC, porque las FARC tenían unas reivindicaciones políticas históricas muchísimas fuertes y difíciles de tratar, ¿no? Acá con los grupos armados tipo Clan del Golfo, digamos que el objeto de la negociación es mucho más acotado quizás, entonces yo creo que no es tan obvio, digamos, parar, digamos, los dos procesos. Hay que ver, pero seguramente, como decíamos, ¿no? Yo creo que el gobierno no venía preparado para esto y quizás ahí hay un poco de precipitación en este primer mes y seguramente va a tener que aterrizar un poco todo esto a una metodología mucho más clara. Pienso que uno de los principales lunares que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro en su primer mes ha sido el tema de las masacres, de los actos de violencia, de los atentados contra la fuerza pública. Y en ese sentido, pues, como la oposición misma lo ha dicho, ¿qué pasó con el tema digamos, de vivir sabroso o de una paz estable para el país? ¿Qué podríamos decir sobre el papel de Gustavo Petro Bueno, en pues este primer mes? es efectivamente un tema muy complicado. Bueno, efectivamente, bueno, obviamente no es un poco complicado culpar al nuevo gobierno de la situación del orden público en el primer mes en que llega, ¿no? Pero digamos que esta situación es compleja porque el gobierno está tomado entre dos objetivos que pueden sonar complicados, o sea, que
que agravan un poco esta situación, de cierto modo. Uno, este tema de paz total y de negociación con los grupos armados, que pueden ser un incentivo perverso a corto plazo para el tema de orden público, es decir, esos grupos se hacen sentir finalmente para tener peso en la negociación, y es lo que la situación de orden público se vuelva más tensa, ¿no? Y lo hemos visto ahí con los atentados en contra de los policías en particular. Y el otro tema, digamos, es las ambiciones de reformas de la fuerza pública que ha manifestado el nuevo gobierno con el nombramiento de un ministro especialista de los derechos humanos que no esconde sus ambiciones, digamos, de cambiar muchos procedimientos en el funcionamiento de las fuerzas públicas. Hemos hablado del tema de los bombardeos y de las condiciones que tienen que ser cumplidas para que se pueda efectivamente hacer bombardeos, digamos, sin amenazar eventualmente la presencia de menores en campamentos. Hubo todas las polémicas que acompañaron el cambio de mando y el hecho entonces de mandar a retiro a muchos militares finalmente para encontrar mandos que sean más o menos compatibles con la línea del gobierno. Entonces, este gobierno tiene relaciones tensas, complicadas con las Fuerzas Armadas, eso lo sabíamos, pero es un ingrediente adicional que viene a mezclarse con este tema de orden público. Jan, agradecerte por tu tiempo, por las impresiones que nos has dado respecto al primer mes de Gustavo Petro en la presidencia. A los seguidores y lectores de quinique.com, invitarlos a que comenten este contenido. Y nada, Jan, de nuevo muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego.